proclamando el Evangelio del Reino, la palabra de vida, palabra que trae paz, salud y esperanza, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Sea usted bienvenido y disfrute de este delicioso manjar que nutre el alma. Apreciables hermanos y amistades simpatizantes de la doctrina cristiana, y todas aquellas personas que por este medio digital sintonizan este espacio de meditación bíblica, nos es grato saludarles en el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro, deseando que todo género de bendiciones de parte de nuestro Dios sean derramadas en sus vidas, así como en sus hogares. Hoy en el espacio de meditación bíblica, y con el firme y vivo deseo de seguir proclamando el Evangelio del Reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, compartimos con todos ustedes la enseñanza de la palabra de Dios, la cual tiene por título: Dios es galardonador de los que le buscan. Con base bíblica en la carta que escribiera el apóstol San Pablo a la Iglesia Madre en Jerusalén, capítulo 11 y versículo 6, el cual textualmente dice: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Al analizar nosotros el escrito bíblico del apóstol San Pablo a la iglesia hebrea, no solo el texto bíblico en mención, sino todo el contenido de este capítulo 11 de esta carta, nos damos cuenta sobre el maravilloso valor y la singular importancia que tiene la fe, siendo esta una virtud llena de excelencia y de grandes alcances, capaz de ver las cosas que no se ven, y que por ella, explica San Pablo, alcanzaron testimonio los antiguos de haber agradado a Dios, entre ellos Abel, Enoc, Abraham y muchos más. Empero sin fe, explica San Pablo, es imposible agradar a Dios. Con ello entendemos que se trata de una virtud esencial, misma que tenemos que aplicar en nuestro servicio a Dios. De la misma forma, cuando nos presentemos delante de Él. Porque es menester, explica San Pablo, que el que a Dios se allega, crea que le hay. Subrayemos esta expresión, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay. Desde luego que todo individuo tiene la oportunidad de buscar a Dios, quien quiera que sea. Recuerde usted que Dios no hace acepción de personas, solo que nuestra postura en la búsqueda tiene que ser esta: crea que le hay, siendo esta la parte importante y sustancial para que nosotros busquemos a Dios. Primero se tiene que creer que Dios existe. No se puede llegar buscando a Dios con la incertidumbre o vacilación sobre la existencia de Dios. Tenemos que allegarnos con fe. La palabra de Dios dice: pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por otra parte, tenemos que tener siempre presente y definido en nuestro corazón que Dios es galardonador y que recompensará toda acción encaminada a la búsqueda de su presencia.
Ninguno de aquellos que le han buscado con fe se han ido con las manos vacías, ninguno. Ni en el tiempo pasado, ni en el tiempo actual, ni en el tiempo futuro. Todos han sido recompensados y todos habrán de ser recompensados. San Marcos el Evangelista nos relata sobre la actitud de una mujer enferma, con flujo de sangre por más de una década, para ser precisos, 12 años. Dicha mujer había sufrido mucho de muchos médicos, tal vez maltratos, tal vez menosprecios por los hombres dedicados en la atención de la salud del pueblo. Aunado a ello el gasto de todo su sustento. Para el colmo de sus males, la situación solamente empeoraba día tras día. Sin embargo, todo cambió en cierto día al oír hablar de Jesús. Su corazón, llenándose de esperanza y de una fe preciosa para ir en busca de Jesús, nos llama mucho la atención sus palabras. Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Eso es fe. Eso es fe. Tanto que al hacer lo que tenía pensado en su corazón, luego la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Le dijeron sus discípulos: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Con esta expresión del Maestro entendemos que no todos eran favorecidos, solamente aquellos que se allegaban con fe. San Marcos el Evangelista nos dice: y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y a diferencia de aquellos médicos por los cuales había sufrido maltratos y desprecios, escuchó las palabras más hermosas nunca jamás oídas: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. San Marcos 5, 25 al 34. Dios es galardonador de los que le buscan, de aquellos que le buscan con fe. Así como esta mujer, muchos más fueron galardonados por buscar con fe la misericordia divina. Unos fueron sanados de enfermedades, otros alcanzaron la justificación de sus pecados, como aquel hombre publicano que se allegó ante Dios con suma reverencia, reconociendo su condición pecaminosa. San Lucas 18, 13 al 14. Otros experimentaron el perdón de sus pecados, a otros les fueron resueltos sus problemas. Definitivamente que Dios nuestro Señor es galardonador de todos los que le buscan, especialmente de aquellos que le buscan con fe y sinceridad, pues ninguno de ellos se irá defraudado. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester y necesario allegarnos con fe. Primero, no dudemos ningún instante de que nuestro Dios existe y que es real y que es galardonador. Así seguiremos experimentando día a día de sus bondades y sus estupendas misericordias. La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros, apreciables amigos, hermanos, amistades y simpatizantes de la doctrina cristiana.